Debido a la inflación y el alza en el precio de los combustibles a nivel global, ha ido despertando cada vez más interés el mercado de vehículos híbridos y eléctricos. Sin embargo, su elevado precio hace que aún sean inaccesibles para la mayoría de los consumidores, que optan por buscar el mejor rendimiento posible entre las mecánicas convencionales. Es por eso que en esta serie de 2 videos te voy a mencionar cuáles son los 20 coches más ahorradores de combustible del mercado mexicano. Las cifras de consumo que te voy a compartir provienen de cálculos manuales realizados con autos de prensa y en un entorno de conducción 100% en ciudad. Sin más preámbulo, comenzamos. Número 20. Honda City. Este sedán del segmento B cambió recientemente de generación para competir en una categoría muy popular en México. Y a pesar de que es un buen producto, lo tiene bien difícil porque llega con precios muy elevados que están a la par del segmento C. Su seguridad es buena, cuenta con 6 bolsas de aire y asistentes básicos, incluyendo control electrónico de estabilidad de serie, además de algunos elementos de tecnología preventiva de accidentes, pero solamente en la versión tope. La mecánica incluye un motor de 4 cilindros y 1.5 litros de aspiración natural con 119 caballos de potencia y 107 libras-pie de torque, unido a una caja manual de 6 velocidades para la versión de entrada o automática continuamente variable con paletas tras el volante para los cambios simulados en las demás versiones. Con ambas configuraciones podrás obtener un buen consumo que ronda los 12.5 kilómetros por litro. Número 19. Mazda 2. El Mazda 2 es un vehículo que pertenece al segmento B y se posiciona en estos momentos como uno de los favoritos de la categoría, ofreciendo una excelente relación costo-beneficio a base de diseño, refinamiento interior, seguridad, precio justo y excelente manejo. De serie ofrece una buena estructura, 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad como principales elementos de seguridad. En nuestro mercado lo encontramos disponible en carrocería hatchback y sedán. En ambos casos, su mecánica sigue siendo el 4 cilindros 1.5 litros de aspiración natural, que en las versiones 100% a gasolina produce 109 caballos de potencia y un torque de 104 libras-pie, con caja manual o automática de 6 velocidades, y nos ofrece un consumo cercano a los 12.8 kilómetros por litro. Número 18. Toyota Avanza. Esta es una SUV del segmento B con 3 filas de asientos, que a pesar de ser más económica que sus competidores, es la única en ofrecer 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad en todas sus configuraciones, incluyendo además una estructura de nuevo desarrollo, lo que la posiciona como el producto más seguro de su categoría. Aunque puede parecer sorprendente tener un vehículo con estas dimensiones en el listado, lo cierto es que su motor es pequeño, aunque acorde a su segmento. Estamos hablando de un 4 cilindros 1.5 litros de aspiración natural que entrega 105 caballos de potencia y 102 libras-pie de torque, y se puede acoplar a una transmisión manual de 5 velocidades o automática continuamente variable, para ofrecer un excelente rendimiento cercano a los 13 kilómetros por litro. Número 17. Fiat Pulse. Esta es una SUV subcompacta de reciente incorporación a nuestro mercado que busca ganarse la preferencia de los mexicanos entre un mar de competidores. Presume un diseño agradable, equipamiento sobresaliente y precio competitivo. En cuanto a la seguridad, se agradece que en sus últimas versiones cuenta con algunos elementos de tecnología preventiva de accidentes, como mantenimiento de carril y alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia. Sin embargo, resulta asombroso que el vehículo en este momento es incompleto en elementos básicos, ya que no incluye bolsas de aire para los ocupantes traseros en ninguna de sus versiones. Monta un motor de 3 cilindros 1.3 litros naturalmente aspirado que desarrolla 97 caballos de potencia y 94 libras-pie de torque, y dispone de una caja manual de 5 velocidades solamente para la versión de entrada o una automática continuamente variable para el resto de configuraciones. Esta mecánica logra un consumo de unos 13 kilómetros por litro. Número 16. Hyundai Grand i10.
Este es un pequeño auto con enfoque urbano disponible en nuestro mercado con carrocería hatchback y sedán, al cual debemos aplaudir que evoluciona positivamente en seguridad, ya que incorpora de serie control electrónico de estabilidad para su modelo 2023. Pero también hay que criticarle que se mantiene solamente con 2 bolsas de aire, incluso en las versiones más equipadas, que en estos momentos superan los 315,000 pesos mexicanos, además de un obsoleto cinturón pélvico en la plaza trasera central. Su mecánica incluye un propulsor de 4 cilindros y 1.2 litros de aspiración natural que produce 83 caballos de potencia y 84 libras-pie de torque. Y según la versión seleccionada, se podrá configurar una arcaica caja automática de 4 velocidades o manual de 5 cambios. Precisamente esta última será la que entregue la mejor eficiencia de este auto, que puede llegar fácilmente a unos 13.2 kilómetros por litro. Número 15. Suzuki Swift Sport. Aquí estamos en presencia de un hatchback del segmento B que no tiene un competidor en su rango de precios y prestaciones deportivas, que se sienten desde el diseño, dirección, suspensión y mecánica. Bajo el cofre esconde un motor de 4 cilindros 1.4 litros turbo que genera 138 caballos de potencia y 170 libras-pie de torque, unido a una caja manual o automática de 6 velocidades, en un vehículo que pesa menos de 1 tonelada, con lo cual ofrece el manejo más dinámico y divertido de su categoría. Y esto no le impide tener uno de los mejores consumos de combustible, que rondan los 13.5 kilómetros por litro. Número 14. Suzuki Vitara. Esta es una SUV subcompacta que lleva desde el año 2015 con su actual generación, por lo que ya necesita modernizar algunos elementos. Aún así, sigue siendo competitiva en apartados importantes. Para su modelo 2023, reduce su gama a una sola versión de equipamiento, la cual cumple bien en seguridad al ofrecer control electrónico de estabilidad, entre otros asistentes básicos, y 7 bolsas de aire. Pero le podemos criticar que no cuente con elementos de tecnología preventiva de accidentes, teniendo en cuenta que en este momento su precio sobrepasa el $500,000 de pesos mexicanos y otros rivales con un precio similar sí lo ofrecen. En lo que sí destaca sobre su competencia es en la mecánica. Incluye un motor de 4 cilindros y 1.4 litros turbocargado que genera 138 caballos de potencia y 162 libras-pie de torque, unido a una caja automática de 6 velocidades con paletas tras el volante, ofreciendo de las mejores entregas de potencia de su segmento. Algo a reconocer es la puesta a punto de esta camioneta para la eficiencia de combustible, ya que aún siendo el producto más dinámico, nos puede ofrecer unos 13.5 kilómetros por litro. Número 13. Suzuki S-Cross. Esta es otra SUV subcompacta, por lo que hasta cierto punto compite con la anteriormente mencionada Suzuki Vitara dentro de la misma marca. La diferencia es que esta sí recibió una reciente actualización importante que se refleja principalmente en el diseño y equipamiento funcional. Sin embargo, en la seguridad se repite la historia. Asistentes electrónicos básicos, incluyendo control electrónico de estabilidad y 6 bolsas de aire, pero no posee asistentes avanzados al manejo, como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril o sensor de punto ciego, en un producto que supera los 550,000 pesos mexicanos. La mecánica es exactamente la misma de su hermana la Vitara, al igual que los consumos, que rondan los 13.5 kilómetros por litro. Número 12. Nissan March. Este es el vehículo urbano con carrocería hatchback más seguro del mercado, ya que posee control electrónico de estabilidad, entre otros asistentes básicos, además de 6 bolsas de aire en todas sus versiones. También destaca en su entrega de potencia, al poseer el motor más grande de la categoría. Estamos hablando de un 4 cilindros 1.6 litros de aspiración natural con 106 caballos de potencia y 105 libras-pie de torque, que se puede acoplar a una caja manual de 5 velocidades o automática de 4.
Como punto en contra de esta mecánica está precisamente la caja automática de 4 velocidades, que al tener intervalos de cambios muy separados no nos va a entregar el mejor rendimiento. Sin embargo, con la caja manual de 5 cambios sí podemos obtener un consumo de unos 13.5 kilómetros por litro. Número 11. Toyota Rise. Esta pequeña SUV subcompacta de reciente lanzamiento ya es una de las más vendidas en su categoría. Sus principales argumentos incluyen un equipamiento sobresaliente, además de buena mecánica y seguridad al mejor precio. Hablando de la seguridad, llega con una nueva plataforma, 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad como asistente electrónico más importante. Su motor es un 3 cilindros de 1 litro turbo que genera 97 caballos de potencia y 103 libras-pie de torque, con opción a una caja manual de 5 velocidades o automática continuamente variable, ofreciendo una ágil respuesta y excelente consumo de combustible que puede sobrepasar en ciudad los 14 kilómetros por litro. Por aquí te dejo el enlace a la segunda parte de este material. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.